Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara, directora de CPDI, y en esta oportunidad estamos con Gianfranco Siccha para responder las preguntas de nuestros cachimbos de la promoción 63. ¿Tienes algunas palabras para ellos? Claro, ante todo, pues nuevamente una felicitación para todos ustedes, chicos. Se entiende como que nosotros también hemos vivido parte de ese proceso que es bastante producto de bastante esfuerzo, bastante dedicación. Así que celébrenlo, se lo merecen todo esto, pero no recuerden que tienen que tener bien planteadas sus metas y sus objetivos para que puedan seguir siendo mejores en la universidad. Claro. Comenzaremos resolviendo algunas dudas que eh, tienen acerca alrededor de su primer año de medicina. Bien, en esta sección hablaremos de las dudas que tuvieron acerca del curso de biología molecular y celular. Comenzamos con la primera pregunta hecha por el cachimbo Oswaldo Rodrigo Alvarado Mozo, Leila García, André Nicole Benítez Valderrama, Ángela Guamán Valera y Ángel Gabriel Torres Delgado. Felicitaciones, chicos, a todos por su ingreso, ¿no? Su pregunta es, ¿qué material de estudio se necesita? Bueno, para responder su pregunta, aquí tengo justamente como ejemplo el primer libro base, que en realidad es el que se utiliza más que todo, más en biología molecular, que es el Albers. Está en la diapositiva, también como está aquí en la cámara, lo pueden ver. Es un libro de 2 tomos. En sí, podemos comparar ventajas y desventajas que tienen varias bibliografías que tenemos para lo que es el curso. Primero, en ventajas, tendríamos la primera, que es el libro base. O sea, los docentes utilizan prácticamente este libro para hacer la mayoría de su material. Ahora, los procesos moleculares que se encuentran en el libro base, están bien explicados, los dibujos son buenos. En cuanto también, otra ventaja, es muy completo, a pesar de que es extenso, pero eso de que es completo vale bastante. Ahora, en cuanto a las desventajas, podemos decir que la información está muy desordenada. Digamos, tú vas al índice y encuentras una información en un lado y algo que de repente está en el mismo tema de esa semana está en otro lado, así que a veces te puede confundir. Y que el lenguaje también que utilizan en este libro no es muy sencillo, o sea, no es tan accesible para todos. Luego tenemos un segundo libro que es el Cooper, que es más que todo un libro de apoyo y ayuda más que todo en las primeras unidades. Aquí lo tengo el Cooper también. Este vendría a ser el libro Cooper de la 8ª edición. Ahora, el Cooper, si no es un libro base, también tiene ventajas y desventajas. Ahora, la información del Cooper es muy ordenada. Su índice está bastante detallado. Ahora, tiene un lenguaje más sencillo, por lo que algunas personas pueden utilizar primero el Cooper para tener una previa, por así decirlo, y luego leer el Albers para ya entenderlo mejor. Y ahora, se puede usar como también para sus dibujos. Tiene muy buenos dibujos también Cooper. Ahora, en desventajas, tenemos que no profundiza mucho en la información en comparación del Albers. También tiene algunos errores y suele, digamos, quedarse de lado conforme vas avanzando. Entonces, esto de aquí, ¿por qué pasa? Porque mientras más vayas trabajando con Albert, más te vas acostumbrando a su lenguaje. Entonces ya vas dejando un poco de lado el Cooper. Luego tenemos otro libro que es el Watson, de Biología Molecular del Gen. También lo tengo por aquí, en esta edición. Ahora, el Watson también es un libro muy completo, pero solo lo vas a utilizar como unas ventajas que solo lo vas a utilizar para la segunda unidad. Nada más, solamente para la segunda unidad del curso. Tiene información muy completa para esa segunda unidad, bastante detallada, y también te puede servir incluso para algunos temas de genética, que eso ya es tu segundo semestre. Bien, hasta ahí la bibliografía. En desventajas del Watson es que es muy extenso, ¿no? Ah, sí, es solo lo usas para la segunda unidad. Ah, ya. Eh, También lo que he estado viendo que el Cooper tiene buenas imágenes, pero es muy importante tener lo que es la última edición, porque yo, por ejemplo, yo tuve creo que la sexta o la séptima, y yo lo contrastaba con los que tenían la octava, como tú tienes. Tienen unas imágenes muy buenas, por ejemplo, para tercera unidad hay lo que es la membrana celular, lo que es fosfolípidos, hay una imagen que explica muy bien en el Cooper,
y que pero justamente esas imágenes yo lo buscaba en mi Cooper, que es de una edición más antigua, y no lo encontraba. Entonces sería importante tener, si quieren el Cooper sería bueno de la octava edición. Claro, lo más actualizado en realidad, porque el Cooper también yo lo tuve de una edición anterior en virtual en PDF y también cambiaba bastante, al menos a la octava edición, la que yo tenía en físico, es el 117. Bien, a ver, continuando con la segunda pregunta hecha por Luis David Pérez Napurí. Luis Enrique Serna Benítez, ambos cachimbos del primer ordinario, ¿no? Felicidades, muchachos. Su pregunta ¿es el más difícil, como todos dicen, el curso? ¿Es necesario recordar cada detalle o solamente lo general? Bueno, no creo que sea tomarlo el curso como que es el más difícil. Más que todo es tu primera experiencia con un curso de línea propiamente de la carrera. Y si es necesario recordar cada detalle, en realidad no. Si tú solamente quieres pasar el curso, pasas con la información general. Pero si quieres, digamos, ir un poco más allá, puedes ir aprendiendo detalles y la verdad es que el curso es bastante bonito y se deja aprender. Claro. Ahora con la tercera pregunta hecha por José Andrés Flores Príncipe del primer Sepum. ¿Tengo que leer todo el Albert? En realidad, no. Ya la verdad aconsejaría que no se lean todo el Albers por qué rayarse. Si bien es bueno, los que quieran hacerlo lo pueden hacer. Pero creo que parte de poder aprender bien el curso es combinar bastantes bibliografías. O sea, complementar unas con otras. No solamente cerrar. Puedes leer varios libros, o sea, tener bibliografías diferentes, y de todas maneras vas a poder entender el curso. Y aparte, no es necesario leerte todo el Albert. Incluso con las diapositivas de clase puedes leer un ensayo. Claro. Ahora en esta hay una sección también sobre que les explicamos un poco de que en biología molecular hay pasitos, exámenes teóricos, prácticos y exposición de casos clínicos. Entonces, aquí vienen sus preguntas alrededor de ello, ¿no? La primera pregunta de qué es un pasito, cuántas preguntas vienen y cuánto demora, hecha por Deiner Steven Escobar, Saori Diana Silva Gil, Christopher Miguel Martínez, segundo Sepun, acaba de ingresar, felicidades, Luis David Pérez Napurí, primer ordinario, José Andrés Flores Príncipe, primer Sepun, Oswaldo Rodrigo Alvarado Mozo, Sepun 1 y primer cómputo general. Felicidades a todos. Listo, felicidades también a los chicos. Ahora, la parte de qué es el pasito. Bien, el pasito en sí es como una prueba previa, justamente se le llama un pretest. Estos pasitos se dan a primera hora antes de empezar el día de práctica, porque biología molecular tiene un día teórico y días de práctica divididos en 3 grupos, como quizá ya van a entrar. Están grupo A, grupo B y grupo C. Estos grupos están separados por lista. Ahora, si no ha cambiado el horario, el día teórico es el martes y los días de práctica son miércoles para el grupo A, jueves para el grupo B y viernes para el grupo C. Ahora, el tiempo de los pasitos son 20 minutos. ¿En dónde son? En el laboratorio de biología molecular, en el primer piso, segundo pabellón. Se pueden ubicar donde están los casilleros. ¿Cuántas preguntas vienen? Son 4, cada una vale 5 puntos y varía también el grado de dificultad. Por ejemplo, las personas del grupo A tienen menos dificultad porque la clase teórica es el martes y su clase de práctica de ellos es el miércoles, el día siguiente. Entonces tienen una dificultad aproximada de 1 a 5, por así decirlo. Los del jueves, que son el grupo B, tendrán una mayor dificultad de 5 a 8 y los del viernes pues tienen una mayor dificultad, por así decirlo, de 8 a 10. Ahora, ¿cómo es que ustedes pueden afrontar de buena manera sus pasitos? Primero, estudiar bien las diapositivas teóricas, especialmente los chicos del C, que tienen más tiempo, no tienen mucha excusa con eso. Ahora, con respecto a
las preguntas que les vienen. Es mucho más probable que les vengan preguntas en sus pasitos que tienen que ver con sus fundamentos que tienen que resolver ese día. Para eso ustedes les van a dar su manual de biología molecular cuando ustedes empiecen el curso. Si en su manual dice que van a observar ese día células de hepatocitos, muy probablemente en su pasito de ese día les viene algo relacionado a los hepatocitos. Entonces, así, de esa manera pueden, digamos, prever las preguntas que les pueden venir. Y de paso, cabe resaltar que las preguntas de los pasitos pueden repetirse para algunas preguntas de su examen práctico. Claro, eso sí es verdad. Más que todo, para el grupo A, si bien sus preguntas son tienen más dificultad que las del grupo C, por ejemplo, sí es un poco pesado que en la mañana del martes te dan la teoría, pero en la tarde también tienes como es martes, ¿no? Martes en la tarde tienen matemática. Entonces solamente solo tienen una noche, o a veces se pueden trasnochar, para estudiar para su pasito, que si bien es cierto, tiene un peso considerable, pero se tiene que estudiar muy bien para tener buenas notas, ¿no? Entonces a veces uno se trasnocha. Eso es lo único pesado, porque la dificultad sí es menor, pero sí, no, más o menos. Por ejemplo, a mí me vino lo que eran los lentes oculares negativos, y para los del B les vino los lentes oculares positivos. Entonces, a mí me costó los negativos y a ellos los positivos. Entonces, como que ahí los del B pueden prever y descartar preguntas que ya le preguntaron a la, y los mismos del C se pueden descartar preguntas, o a veces se repiten, ¿no? Y sí es verdad que no, tú tienes tu teoría, tus diapositivas, estudiaste todo, por ejemplo, la primera unidad, estudiaste todo lo que es la célula, sus diferencias y todo eso, pero también te enseñaron proteínas y también estudiaste eso. Y en tu pasito te vienen el fundamento de la reacción santoproteica, y eso no estaba en tus diapositivas del teórico, eso es del práctico. Entonces ahí tienes que ¿qué es lo que te piden en tu guía práctica? ¿Qué fundamentos va a haber? Y prevenir, o buscarlo tú mismo, o tal vez tengas un hermano mayor que te pueda tal vez dar los fundamentos, y así prever y estudiar, ¿no? Sí, eso es cierto. Por ejemplo, al principio, como todos creo, al menos cuando recién llegamos, no sabemos todos estos tipos de cosas que van a pasar. Entonces, las primeras clases suelen ser una sorpresa. Y lo bueno es que, como tú mismo dices, los hermanos mayores de la propia facultad a veces tienen esa información y lo pueden compartir para que te puedas guiar de eso. Así que es muy distinto algunas preguntas que te pueden tomar en tu pasito con respecto a la teoría del martes, como también es muy distinto también que te tomen preguntas de lo que vas a hacer ese día en práctica, que no lo has visto en la teoría, pero sirve la teoría para que entiendas por qué pasa eso en la práctica. Continuando con las preguntas, ¿qué diferencias hay entre el examen teórico y el examen práctico hecho por el cachimbo Andrea Nicole Benítez Valderrama? Segundo Sepún acaba de ingresar, felicidades. Saori Dayana Silva Gil, extraordinario primer proceso. Leiva García, primer ordinario. Santiago Joel Rubio Morales, segundo Sepún, acaba de ingresar, felicidades a estos 4 cachimbos. Te damos pase, Sicha, para que respondas la pregunta. Listo, felicidades también, chicos, de paso. Ahora, para responder su pregunta, ¿qué diferencias entre un examen teórico y uno práctico? Primero, el peso que tiene cada uno en su promedio del curso. El examen teórico tiene, digamos, un 0.4 de su promedio, y el examen práctico en BMC, si no me equivoco, es de un 0.2. Pero aún así no hay que descuidar ninguno. Ahora, ¿cuál sería más o menos la forma en la que se lleva? Primero, simulemos que estamos en un día de examen. Entonces, tienen que estar primero puntuales. ¿Dónde se da el examen, tanto teórico como práctico? Se da el mismo día, en la mañana,
y se da en el tercer piso de la biblioteca de la Facultad de Medicina. Ahora, llegas puntual, los docentes te van a llamar por lista, dices presente, luego reparten tus exámenes. Primero, si no me equivoco, te dan el examen práctico. Y en el examen práctico te dan también una cierta cantidad de tiempo. Ellos van a empezar, te dicen cuándo puedes ya empezar a escribir y tienes que empezar a llenar. Ahora, para tu examen práctico, ¿qué tienes que estudiar? Todo lo que has hecho de tus fundamentos de las clases prácticas. Ahora, en el examen práctico, más que todo es dibujar, dibujos, esquemas, una que otra pregunta puede ser para completar un cuadro, todo eso, pero el examen práctico es básicamente eso. Los fundamentos que tú a veces realizas en clase, los vas a tener parecidos o iguales incluso en tu examen práctico. Y luego de eso, terminan el examen práctico todos, entregan su examen y se toman unos 2-5 minutos para que vuelvas a entrar al examen teórico. Ahora, el examen teórico, ¿en qué se diferencia? Casi todo es para marcar. Casi todo tiene alternativas. Una que otra pregunta puede ser para completar, pero la verdad es que es una cantidad muy mínima. Ahora, el examen teórico, si bien es para marcar, tampoco significa que sea más sencillo, sino que el teórico, digamos, que tiene mucho más peso porque es mucho más memoria. Y el hecho de que tenga claves no significa que lo haga más fácil. Ahora, un punto positivo puede hacerse que ustedes que están haciendo la transición de la pre a la universidad es que aquí por marcar mal no te restan puntos. Pero eso no significa también que vas a marcar todo al azar o lo que no sepas al azar. Tienes que saber también qué responder y cómo responder. Claro. Y también en eso de la parte práctica, te dan una pregunta o algún fundamento y tienes que escribir todo lo que uno recuerda de ese fundamento. No solamente escribir, algunos también lo intercalaban escribir y dibujar. Y al menos ya en el primer semestre se permitían colores, ahora en el segundo semestre ya no, o lapiceros de colores, pero ahí hacían sus dibujitos en el práctico como para guiarse. Pero eso sí, lo que a veces muchos cometen en el examen práctico es que por fundamentar muy bien un fundamento, ya para no les quedó, ya dicen, ya acabó el tiempo, no les da tiempo ya han dejado como unas 3 preguntas que cada una, no sé, valga 2-3 puntos y y lo peor es que sí las sabían responder. Entonces ahí miran sus tiempos en, en su examen práctico. También como pueden practicar puede venir este fundamento y ahí en sus casas simular uno. Entonces eso, ¿no? En su examen práctico miran mucho su tiempo y no le por fundamentar bien, no se queden mucho en una pregunta y sigan con las demás, porque pues les puede suceder eso. A mí al menos en mi experiencia me ha sucedido. Entonces por eso lo digo. Sí. En realidad, sí, eso es bastante cierto. Tienen que medir bastante sus tiempos. A mí me pasó con el último examen de genética, por ejemplo, que es bastante parecida a la dinámica al examen de biología. Así que sí, midan bastante sus tiempos. Claro, y en tu experiencia, Sicha, una pregunta. ¿Cuál es para ti de las 4 la unidad más difícil? De biología molecular, yo sentí que la más difícil fue la tercera. ¿La tercera? ¿Por qué? La tercera. Al menos para lo que es la parte de membrana, transporte vesicular, retículo, Golgi y todo eso de ahí. Ese tema en específico de las funciones y todo, yo recuerdo que no sé, yo no podía fijarlo. Especialmente la parte de mitocondria. Me acuerdo que vimos mitocondria y yo ni siquiera en la pre había sido muy bueno en esta parte de progresión oxidativa y respiración celular. Así que yo ahí estaba moviendo bastante. Pero, o sea, al final lo llevé bien porque lo estudié bastante. O sea, como les digo, puede que para mí sí me haya hecho bastante difícil y yo mismo sabía que era mi debilidad, pero justamente eso no dejó que yo me rinda y diga, no, esto es muy difícil para mí, quizá esta unidad no la haga, sino que al contrario, puede ponerle más esfuerzo y salir bien, felizmente, en vida.
Claro, y para ti la unidad, como digas, más liviano, te haya gustado más haberla aprendido, la unidad en la que dijiste, la unidad donde sacaste más nota, que te, eh, tendría algo de superación en ti mismo, ¿no? Justamente la unidad que me hizo, digamos, recobrar un poco de fe en mí mismo fue la tercera. Ah, ya. La más Fue difícil, la pero la misma que más te tercera. gustó. La más difícil, pero fue la que más me gustó de todas las unidades. Ah, Pondría en segundo lugar a la segunda unidad, que es todo lo que es transcripción, traducción y todo eso, porque me gustaba bastante ese tema, pero también igual salí bajo porque me confié. Entonces, para tercera unidad ya estaba con toda la actitud y al final se fue bastante gratificante esa unidad porque fue como que recién tomar conciencia realmente de que estoy en la universidad y yo tengo que dar mucho más y puedo dar mucho más. Entonces, todo eso fue la tercera unidad. claro, es un ejemplo de superación en tu caso, ¿no? Entonces, Sí, que fue difícil para ti, pero aún así, justamente fue la unidad donde se quedó más nota. Entonces, fue ese la es un unidad en la ejemplo que se cree más de alto, más superación. alta nota. Bueno, claro. Estoy ya respondiendo con al menos preguntas. Eh, Muchas gracias también por tu tiempo, Gianfranco. En otra sesión vamos a responder las otras preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias a todos por ver esta sesión y continuaremos en la siguiente. Ya. Gracias.